Buenos días, mi nombre es Isaira Pérez Ramos y el día de hoy voy a estar explicando mi investigación sobre la secuencia narrativa. Para definir una secuencia narrativa debemos tener en claro el significado de cada palabra. Por un lado, la secuencia es la sucesión de los hechos o elementos que guardan una relación entre sí, mientras que la narración es el acto de contar una historia, que se compone de una serie de hechos acontecidos en un marco temporal específico. Entonces, con esto nos referimos a que una secuencia narrativa es el encadenamiento de los acontecimientos que se dan en la narración. Aquí se aplica una lógica causal que, como dice en pantalla, nos ayuda a relacionar causa y efecto de las acciones que tenemos en la narración. Entonces, así vamos a tener lo que se llama una sucesión temporal. Y ahí es donde nos hacemos las preguntas de qué sucede primero, qué pasa después y qué ocurre al final. Dentro de la sucesión temporal vamos a tener lo que son las acciones básicas y las secundarias. Las acciones básicas les llamaremos núcleos narrativos, que son las acciones que hacen avanzar el relato. Y luego tenemos las acciones secundarias, que son las acciones menores que pueden cambiarse sin alterar la historia. La sucesión temporal es lo que construye la secuencia narrativa. Cuando queremos hacer la secuencia narrativa de un texto, lo primero que debemos hacer es identificar los núcleos narrativos. Una vez que los tenemos identificados, debemos nombrarlos, y para eso tenemos que transformar los verbos de las acciones principales en sustantivos. Como veremos a continuación, aquí tenemos los hechos que ocurrieron en el cuento de la Caperucita Roja. Estos son los núcleos narrativos o acciones principales. Ahora, analicémoslos justo como lo haríamos al contar la historia. Primero tenemos, la madre de Caperucita le encargó visitar a su abuela enferma. El lobo apareció en el bosque. El lobo le propuso una carrera hasta la casa de la abuela. El lobo llegó a la casa de la abuela. El lobo engañó a la abuela para esperar a Caperucita disfrazado. Entonces, la manera en la que transformaríamos estos verbos o núcleos narrativos en sustantivos serían las siguientes. Para la primera secuencia tenemos encargo a Caperucita. Después tenemos la aparición del lobo. Luego la propuesta del lobo a la Caperucita. Llegada del lobo a la casa de la abuela y el engaño del lobo a la abuela. Entonces, para continuar con esta secuencia narrativa, debemos continuar con los hechos como los diríamos al contar la historia. Tenemos, la Caperucita llegó a la casa de su abuela. El lobo intentó atacar a Caperucita. Llegó un cazador. El cazador liberó a Caperucita y a su abuela y el lobo huyó. Entonces lo traduciríamos o lo transformaríamos de esta manera. Llegada de Caperucita a la casa de su abuela. Intento de ataque del lobo. Llegada de un cazador. Liberación de Caperucita y su abuela. Huida del lobo. Entonces, así nos queda el esquema de la secuencia narrativa completa. Para continuar, tenemos las etapas de una secuencia narrativa. Aquí debemos tener en claro nuestros tres objetivos principales con la narración, que son conseguir que el público se involucre en la historia cuanto antes. El segundo, mantener ese interés a lo largo de la historia. Y el tercero, proporcionarle un final que no espere el público y que tenga una lógica. En cuanto a su estructura, una secuencia narrativa consta de tres etapas o momentos fundamentales que son la introducción, el nudo y el desenlace. En la introducción, como primer paso de la secuencia, es donde se presentan los personajes y se empieza el desarrollo de la historia. Su extensión va a depender del tipo del relato, es decir, si es largo o breve, como en los casos de las novelas y los cuentos respectivamente. Después tenemos el nudo. Aquí se incluyen los acontecimientos principales, que son los que transforman e impulsan la narración para que pueda surgir un conflicto, el cual debe tener una incidencia en la estabilidad emocional, mental o material del protagonista y que también presente consecuencias que el protagonista tenga la responsabilidad de evitar.
Aquí es donde el autor debe mantener la atención del lector a través del suspenso y utilizando recursos que no necesariamente requieran el uso de palabras para llevarlo al momento culminante del nudo, que es lo que vamos a llamar el clímax. Ese es el objetivo del nudo. Entonces, por último, tenemos el desenlace. En esta parte de la secuencia narrativa se resuelven los conflictos y se desarticula la tensión de la narración. El clímax al final del nudo es lo que prepara al lector para el desenlace. Aquí se debe ofrecer un giro a la historia para que el lector se sorprenda y no acierte en sus ideas preestablecidas sobre el final de la narración. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una secuencia narrativa. Primero tenemos el inicio en azul que dice: mientras el perro luchaba para salir del agua, Tito le observaba con atención y nerviosismo. El niño, de apenas 8 años, era consciente del peligro que acarreaba la situación. En esta introducción vemos cómo se describen los personajes, cómo se plantea la situación y el lugar. Después tenemos el nudo, que dice: el animal podría morir ahogado, al igual que él si se arrojaba a salvarlo. Sin embargo, tomó coraje y se lanzó al agua. En su interior sentía que no podía quedarse inmóvil ante un perro en problemas. Aquí nosotros vemos cómo se crea un conflicto que incide en la estabilidad, en este caso emocional, del personaje. Después, para la conclusión, tenemos: Tito llegó hasta el animal, lo abrazó y juntos comenzaron a luchar contra la corriente. Al cabo de unos minutos, los dos descansaban en la orilla, exhaustos y a salvo. Entonces, aquí vemos cómo el personaje principal logró buscar una solución a ese problema que se presentaba en el nudo. Y así se termina esta secuencia narrativa. Muchas gracias a todos por su atención. Esta ha sido mi investigación sobre la secuencia narrativa.